No sé si ya leyeron la bomba que publicó el día de hoy Proceso. Es una información que yo creo que en este momento debe tener al delincuente Rubén Rocha Moya sin poder dormir, tratando de buscar la forma de explicarlo. No hay manera de que salga de esta. Ya lo habíamos dicho, Rubén Rocha Moya va a caer. Lo que yo no me esperaba, siendo honestos, es que lo soltaran de la mano desde el gobierno federal. Según lo que publica Aarón Ibarra en este reportaje de Proceso, la investigación que están realizando sobre él fue ordenada por el mismo Anélido y avalada por la Faruscas, que hoy está en la presidencia. Es muy interesante el pequeño fragmento que pusieron del reportaje amplio de Proceso. Vale la pena leerlo, y aquí pues ya se explica absolutamente todo. Es evidente, adoctrinados, esto ya también se había mencionado desde que salieron las publicaciones del guachicolero Mario Delgado, de Sergio Carmona, del guachicolero Américo Villarreal, de quienes seguramente hay expedientes también en Estados Unidos y los están investigando. Quizás también hasta el propio gobierno del Anélido está investigando a estos dos, pero fíjense cómo son cínicos, cómo son hipócritas también, cómo fueron a respaldarlo dos veces juntos, todavía Lady Rebsamen y el Anélido de la presidencia. Estoy pensando en otro jefe de plaza que probablemente también esté cayendo de la gracia, y me refiero al delincuente Alfonso Durazo. Miren, hay sospechas bien claras por este tema del huachicol en por lo menos 4 o 5 estados, incluido el estado de Tabasco, incluido Veracruz, obviamente Tamaulipas, el estado de Sonora y el estado de Sinaloa. Todo esto relacionado con el crimen organizado de Rubén Rocha Moya. Ya hay mucha información, ya hay muchos señalamientos, de hecho, de gente que trabajó con él, que ahora están como testigos protegidos en Estados Unidos, en el caso de una empleada que estuvo con él en el gobierno y que vio cómo estaban las cosas, que ella misma narró cómo el Chapo Isidro y cómo el Chapo Isidro le daba dinero a la campaña, y cómo ella misma lo dice. Ahí están los audios, los pueden ustedes consultar, aquí subimos esos audios en el canal, cómo esta mujer dice que se llevaban a Rocha Moya a ver al Mayo Zambada, que tenía reuniones con él. Bueno, pues parece ser que todo esto se empieza a confirmar. Fíjense lo que dice, no es grande el fragmento, pero vale la pena. Dice Aarón Ibarra: el gobernador morenista Rubén Rocha Moya está al borde del abismo cuando llega a la mitad de su sexenio, acorralado por su presunta relación con el cártel de Sinaloa y con el territorio que gobierna, semi paralizado por la violencia que ha dejado decenas de víctimas. El mandatario se encuentra bajo el escrutinio de los órganos de inteligencia del gobierno federal mexicano ante la sospecha de haber tomado partido por el grupo criminal de los Chapitos, traicionando a la facción del Mayo Zambada. Todo esto me hace pensar muchas cosas. Fíjense, estaba bien enojado López, el Anélido, porque se llevaron al Mayo. Bien enojado, pues digo, todos lo vimos, enojadísimo hasta el último día. Y resulta que se pone a investigar a Rocha Moya. Caray, parece que empezamos a entender de qué lado de la facción, de qué facción del cártel de Sinaloa, de qué lado estaba López, ¿no? Va quedando claro. De acuerdo con información obtenida por Proceso, el Centro Nacional de Inteligencia y los servicios de inteligencia militar, se abren comillas, dan seguimiento personal y mantienen vigilado, se cierran las comillas, o sea, esto es textual, a Rocha Moya por instrucciones del entonces presidente, se refieren al Anélido que estaba en la presidencia, y con el aval de la presidenta, se refieren a la Faruscas Lady Rebsamen. En ese contexto de narcoviolencia e investigaciones federales, al gobernador de Sinaloa le queda solo un aliado estratégico, y está en el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, de quien el gobernador fue entusiasta promotor durante la campaña presidencial morenista.
Y aquí me queda por pensar que probablemente por eso Lady Rebsamen lo deje caer. Ah, ¿no estabas conmigo? Tenga mi cabrón. Al igual que el diputado federal Héctor Melesio Cuen, asesinado el 25 de julio último, el mismo día de la detención de Ismael El Mayo Zambada. Los documentos de inteligencia del gobierno federal, fechados en septiembre, consignan que, además del mandatario estatal, su hijo, José Rocha Ruiz, también es vigilado. De hecho, es señalado como el vínculo entre el gobernador y la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, vía altos funcionarios como el titular del Servicio de Administración Tributaria de Sinaloa, José Carlos Cárdenas Mellado. Quédense con ese nombre porque lo mencionan más adelante. Designado en el cargo por el propio Rocha el 19 de agosto último. Uno de los reportes, titulado Sinaloa, gobernador Rocha Moya, por temor a sufrir atentado, pernocta en Palacio de Gobierno. Muestra el seguimiento sobre las actividades del mandatario y registra, se abren comillas, el extremo nerviosismo, o sea, esto dice el informe, y la profunda preocupación de del Rocha Moya, luego de la captura del Mayo, del asesinato del exrector de la Autónoma de Sinaloa, Melesio Cuen, y de la violencia entre las dos facciones del cártel de Sinaloa que ocurre principalmente en la capital del estado y sus alrededores. El informe precisa que el delincuente Rocha Moya duerme en el tercer piso de la unidad administrativa, donde suele despachar en Palacio, vigilado durante las 24 horas del día, seguridad que se ha reforzado para él y su familia y en la que contribuyen elementos de la Guardia Nacional y Marina, que llevan francotiradores y además utiliza camionetas blindadas nivel 6, uno de los más altos blindajes que existen en México. En un apartado del informe titulado José Carlos Cárdenas Mellado, nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa del Gobierno del Estado, se mencionan nexos de Rubén Rocha Moya y su hijo José Rocha Ruiz con los Chapitos, vía el funcionario referido. José Carlos Cárdenas Mellado, se abren comillas, José Carlos Cárdenas Mellado era un enlace del gobernador con los Chapitos. Dice textual una de las páginas de la ficha de inteligencia federal. José Rocha Ruiz es el menor de los hijos varones del gobernador y el que menor actividad empresarial tiene, según lo que conocía hasta ahora en el estado. Sin embargo, apenas el 19 de septiembre último, inscribió en el registro público la empresa Chocosa Ranch, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, misma que tiene como giro la compraventa, cría, producción y engorda de ganado bovino, vacuno, equino, porcino, caprino y cualquier tipo de animal en general, así como la exportación e importación de todo tipo de ganado. Interesante, ¿no? Los tres hijos del jefe de plaza, se refieren al delincuente Rocha Moya, José, Rubén y Ricardo, han obtenido contratos desde el año 2009 hasta 2017 por más de 63 millones de pesos, de acuerdo con una investigación del periodista Silver Mesa para la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Ya ven por qué odia a María Amparo Casar López? ¿Por qué la odiaba? La ficha de inteligencia asienta que José, el hijo de Rocha Moya, tiene lazos de amistad con el titular del SATES, con Cárdenas Mellado, de quien fue compañero de escuela y de departamento cuando ambos cursaban la universidad en Monterrey. José Carlos Cárdenas Mellado y su papá, dice el informe, tienen desde hace mucho tiempo una relación con los Chapitos. Así indica el reporte, según el cual el ahora funcionario estatal se ha encargado durante los primeros 3 años de gobierno de dar el visto bueno a compras y pagos del propio gobierno, pues todo esto lo consultaba con el gobernador. El 15 de septiembre último, la página de internet del SAT de allá de Sinaloa fue hackeada
y le colgaron una amenaza dirigida al mismo gobernador. Ahora entendemos por qué precisamente la página del SAT. También fue intervenida, y ahora van a entender por qué, la página del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, del COBAES, el cual fue dirigido por un hermano de Enrique Insunza Cázares, ahora senador por Morena. El actual director es José Jaime Montes Salas. El 19 de septiembre pasado, el jefe de plaza, se refiere al delincuente Rocha Moya, admitió de manera pública ser blanco de amenazas de muerte. Hay muchos que quieren que me muera, pero pues ese no es un problema de gusto, de tal o cual, y la responsabilidad nuestra hay que asumirla con todos los riesgos, dijo el delincuente Rocha Moya. En toda esta trama, que tiene como escenario una violencia desatada en el Estado, hay un nombre más que figura, el del Chapo Isidro, Fausto Isidro Mesa Flores. De acuerdo con la ficha de inteligencia, estaría apoyando a la facción del hijo del Mayo, Ismael Zambada Siqueiros, el Mayo Flaco. Esto fue pactado en una presunta reunión entre ambos capos del cártel. También el grupo de los hermanos Cabrera Sarabia, de Durango, que tomó bando con el grupo de Zambada Siqueiros, del Mayo Flaco. Los reportes además advierten que los enfrentamientos podrían replicarse en el norte sinaloense, sobre todo en el municipio de Ahome. El informe atribuido al Centro Nacional de Inteligencia y a la Sedena indica que otro personaje que se encuentra en constante vigilancia es el exsecretario de Gobierno y ahora senador por Morena, Enrique Insunza Cázares. Para esta investigación, se indica en los documentos, se ha comisionado a un equipo de 4 investigadores enviados del centro del país y apoyados por personal de la delegación del Centro Nacional de Inteligencia en Sinaloa. De todos estos datos tiene conocimiento la Fiscalía General de la República que, por instrucciones de López, el anélido de la presidencia anterior, atrajo la investigación por el homicidio de Melesio Cuen y la presunta privación ilegal de Ismael El Mayo Zambada. En solo 10 días de embate entre las facciones de los Chapos y la gente del Mayo, se han alcanzado saldos trágicos. El despliegue criminal tiene sumido a Culiacán en pérdidas calculadas por al menos 500 millones de pesos diarios, debido al cierre de comercios y a la poca o nula actividad productiva de todo tipo de negocios. Los enfrentamientos también impactan en las infancias recluidas en sus hogares tomando clases a distancia, pese a la disposición de la Secretaría de Educación Pública y Cultura Estatal, que insiste en que los alumnos deben acudir a los planteles. La ciudad, entre el 9 y el 29 de septiembre últimos, ha padecido una soledad notable. Además, el llamado del 19 de septiembre pasado, hecho por cámaras, asociaciones y organizaciones no gubernamentales en un desplegado en medios de comunicación para que se ponga fin a la narcoviolencia, torna más complicada la realidad del Estado, lo mismo que la situación del gobernador. Y luego viene otro fragmentito, un párrafo donde dice: la convulsa situación de Sinaloa ha detonado las alarmas en el círculo cercano del gobernador Rocha, quien hasta hace poco recibió el respaldo de los entonces presidentes López, el anélido, y la mandataria electa, la faruscas Lady Repsamen, pese a que en el proceso interno de la secta, rumbo a la nominación presidencial, el actual jefe de plaza sinaloense fue abiertamente un aliado impulsor de Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y ahora presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. ¿Y ustedes creen? Hasta aquí lo que dice el reportaje. Bueno, el pedacito que pusieron, el fragmento, el reportaje lo pueden leer en Proceso completo, en la edición 016. ¿Ustedes creen que el delincuente que ven ahí en la imagen con Rocha Moya, me refiero al que está vivo, ¿no? El otro pues también era delincuente, ya lo sabemos, el tal Melesio Cuen, Adán Augusto, ¿ustedes creen que no sabe de esto? Están metidos hasta las manitas. Si hay alguien mafioso dentro de la organización delictiva de la secta, es Adán Augusto. De hecho, no es la primera ocasión en que se relaciona con mafiosos.
porque en los documentos que le hackearon a la Sedena, los de Guacamaya Leaks, ahí apareció que este puerco le entregó prácticamente el estado al cártel Jalisco, y ahorita por eso tiene un desmadre el estado de Tabasco. Vaya, no cabe duda, adoctrinados, si ustedes siguen creyendo que en las sectas son impolutos y siguen metiendo las manos al fuego por sus políticos, se van a chamuscar. Rubén Rocha Moya tarde o temprano va a caer al tiempo.